¿Y si te dijera que en los últimos 25 años el mundo ha pasado por varias crisis que en su momento parecían capaces de romper el sistema económico? Crisis que hicieron caer los mercados con muchísima fuerza, crisis que cambiaron las reglas del juego tal y como las conocemos hoy, crisis que afectaron directamente a millones de personas. La burbuja tecnológica del año 2000, la gran crisis financiera del 2008, la crisis de deuda europea, la pandemia del COVID y más recientemente la crisis de inflación y subida de tipos. 5 crisis distintas, 5 momentos en los que durante un tiempo parecía que todo podía desmoronarse. Pero cuando miramos hacia atrás la historia económica, con un poco de perspectiva, empieza a aparecer algo muy interesante. Las crisis no solo afectan a la economía, también cambian cómo pensamos sobre el dinero, el riesgo y la inversión. Y precisamente por eso entender lo que ocurrió en el pasado es una de las mejores formas de entender cómo funciona realmente el mercado financiero. En este vídeo quiero recorrer junto a ti algunas de las crisis económicas más importantes de las últimas décadas. Vamos a ver qué ocurrió, por qué ocurrió y qué pasó después. Porque cuando entiendes la historia económica, empiezas a mirar las crisis actuales y las que vendrán con una perspectiva completamente diferente. La primera gran crisis ocurrió entre 2000 y 2002 con la burbuja de las .com. Imagina que de repente todo el mundo empieza a decir que los cromos de dinosaurios van a valer millones en el futuro porque son la nueva forma de coleccionismo. Aunque hoy solo cuesten 1 euro, la gente empieza a comprarlos por 10, luego por 100 y luego por 1000 euros, convencidos de que sí o sí, en algún momento del futuro, alguien se los comprará por 2000. Esto es básicamente una burbuja. El precio de algo sube muchísimo, no porque realmente valga tanto, sino porque todo el mundo tiene la creencia que seguirá subiendo. Y algo muy parecido ocurrió a finales de los años 90. En ese momento estaba apareciendo una tecnología que parecía revolucionaria. Internet estaba empezando a entrar en la vida de las personas. De repente surgían empresas nuevas cada semana, prometiendo cambiar la forma en la que comprábamos, trabajábamos o incluso nos comunicábamos. Y cuando aparece una nueva tecnología que promete cambiar el mundo, también aparece algo muy humano, la euforia. Los inversores empezaron a poner dinero prácticamente en cualquier empresa relacionada con Internet. De hecho, había compañías que simplemente añadían .com en su nombre y su valor en bolsa se disparaba. Era de locos. El problema es que muchas de esas empresas realmente no tenían beneficios y en muchos casos ni siquiera un claro modelo de negocio. Pero en aquel momento eso parecía no importar demasiado. Había una sensación generalizada de que estábamos entrando en una nueva era y que el crecimiento iba a ser infinito, porque además pasábamos al nuevo milenio, al año 2000. Y durante esos años el índice tecnológico Nasdaq subió de forma espectacular, hasta que poco a poco la realidad empezó a imponerse. En marzo del año 2000 la burbuja estalló. Muchos inversores empezaron a darse cuenta de que estaban pagando precios desorbitados por empresas que todavía no ganaban dinero. El Nasdaq terminó cayendo cerca de un 78% en los próximos años. Miles de empresas desaparecieron, muchas startups que habían levantado enormes cantidades de capital simplemente cerraron las puertas. Fue una limpieza brutal del mercado. Esto ocurrió en Estados Unidos, pero en España también vivimos nuestra propia versión de aquella euforia tecnológica. Uno de los casos más conocidos, seguro que te puede sonar, es el de Terra Networks, una empresa vinculada a Telefónica que se convirtió rápidamente en el gran símbolo de Internet en nuestro país. Cuando Terra salió a bolsa en 1999, el entusiasmo fue enorme. Muchísimos inversores particulares querían participar en lo que parecía el futuro de Internet en España. Y en muy poco tiempo la acción pasó de unos 11 euros en su salida a bolsa a superar los 150 euros en el momento de mayor euforia. Pero cuando la burbuja.com empezó a desinflarse, la realidad también llegó para Terra. El precio de las acciones cayó con mucha fuerza y miles de inversores que habían comprado en los momentos de mayor entusiasmo vieron cómo sus inversiones perdieron gran parte de su valor. Con el paso de los años, Telefónica terminó recomprando la compañía y Terra desapareció por completo. El caso de Terra se convirtió en uno de los ejemplos más recordados en España de lo que ocurre cuando la euforia del mercado se impone a los fundamentos reales de un negocio. Pero cuando miramos esta crisis con perspectiva, aparece algo interesante. Aunque la burbuja destruyó muchísima especulación, también dejó algo importante que debemos recordar: las empresas que realmente tenían un modelo sólido. Algunas de ellas sobrevivieron a aquella tormenta y terminaron convirtiéndose en gigantes globales a día de hoy. Empresas como por ejemplo pueden ser Amazon, Apple o Microsoft salieron muy reforzadas de aquel periodo. Y esa es una de las lecciones más interesantes de una burbuja financiera. Las burbujas destruyen muchísimas ilusiones, sí, pero al mismo tiempo también muchas veces
Lo que ocurre es que son terreno donde nacen algunas de las empresas y compañías que acabarán transformando la economía durante las siguientes décadas. Justo en esa época ocurrió algo que nadie se esperaba y que agudizó más aún el sentimiento de la crisis. Y es que en ocasiones los mercados no caen por una burbuja o un problema estrictamente financiero. A veces caen por algo ajeno a todo lo imaginable. El 11 de septiembre del año 2001 el mundo se paralizó con los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Durante varios días los mercados estadounidenses permanecieron cerrados. Algo extremadamente extraño. Cuando volvieron a abrir, las bolsas cayeron con muchísima fuerza. Y aquí el miedo y el pánico era totalmente absoluto. Nadie sabía qué podía ocurrir después. De hecho, yo recuerdo exactamente el momento que puse la televisión y pude ver imágenes de cómo ardía la primera torre y al rato el segundo avión contra la otra torre. Fue una locura. De hecho, se me ponen los pelos de punta tan solo de pensarlo. Y pese a todo este caos, con el paso de los meses, los mercados terminaron recuperándose, y este episodio dejó otra enseñanza importante sobre cómo funcionan los mercados. Incluso los acontecimientos más impactantes desde el punto de vista humano y geopolítico no siempre cambian la tendencia económica a largo plazo. En este caso, los mercados pueden reaccionar con miedo en el corto plazo, sí, pero con el tiempo vuelven a centrarse en algo mucho más simple, la economía real y la capacidad de las empresas para seguir creciendo y seguir ofreciendo valor. Durante los siguientes años los mercados volvieron poco a poco a la normalidad. Internet siguió creciendo y las empresas tecnológicas empezaron también a consolidarse, y de esta forma la economía mundial entró en una nueva etapa de expansión. Aún así, mientras todo parecía recuperarse, se estaba gestando otro problema mucho más profundo. Un problema que no estaba en las empresas tecnológicas, sino que estaba en el propio sistema financiero. Y esa historia nos lleva al temido año 2008. Si la burbuja.com fue una crisis provocada por la euforia tecnológica, la crisis del 2008 fue algo mucho más profundo. Fue una crisis que nació dentro del propio sistema financiero. Durante los años anteriores, especialmente entre el año 2002 y el 2007, en Estados Unidos se estaba produciendo un enorme boom inmobiliario. El precio de las viviendas subía sin parar y cada vez más personas querían comprar una casa porque parecía una inversión segura y además una inversión que podían ver. La mayoría de americanos pensaban lo mismo, que el precio de la vivienda solo podía subir. Y cuando esa creencia se extiende por toda la economía, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Los bancos empezaron a conceder hipotecas con muchísima facilidad, incluso a personas que sabían que tenían poca capacidad de pago. Eran las famosas hipotecas subprime. Pero el verdadero problema no estaba solo en esas hipotecas. El problema era lo que se hacía después con estas hipotecas. Los bancos empezaron a agrupar miles de hipotecas dentro de productos financieros muy complejos. Después, esos productos se vendían a los inversores de todo el mundo como si fueran inversiones seguras. Esto ocurrió básicamente porque ni siquiera los propios bancos entendían realmente lo que estaba dentro de estos productos financieros. No sabían lo que vendían. Era como empaquetar miles de deudas de alto riesgo dentro de una caja y venderla como si fuera una inversión conservadora. Durante años el sistema siguió funcionando porque los precios de la vivienda seguían subiendo. Pero cuando empezaron a aumentar los impagos de las hipotecas subprime, todo empezó a tambalearse. El castillo de naipes empezó a caer. Y entonces llegó uno de los momentos más simbólicos de la historia reciente de los mercados. El 15 de septiembre del 2008, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo quebró, Lehman Brothers. Aquella noticia desató un auténtico pánico financiero. Los bancos dejaron de confiar entre ellos. El crédito prácticamente desapareció del sistema. Las bolsas se desplomaron en todo el mundo. Entre 2007 y 2009, el índice S&P 500 llegó a caer más de un 50% desde sus máximos, una de las caídas más duras desde la Gran Depresión. En cuestión de semanas se evaporaron billones de dólares en valor de mercado y la economía global entró en una profunda recesión. Millones de personas perdieron sus empleos y miles de empresas quebraron. Y además, lo peor de todo es que muchas familias perdieron también sus casas. Esta crisis se extendió rápidamente desde Estados Unidos a Europa, porque muchos bancos europeos también habían comprado estos productos financieros llenos de hipotecas de alto riesgo. Pero en España el impacto fue especialmente duro, en parte porque aquí teníamos nuestro propio problema. Durante los años anteriores el país había vivido una auténtica burbuja inmobiliaria. Se construían viviendas sin parar. Muchas personas compraban casas como inversión y los precios se multiplicaron en muy poco tiempo. El ladrillo se había convertido casi en una cultura. Había una creencia muy extendida de que la vivienda nunca bajaba. Constructoras, promotoras,
bancos y familias estaban muy endeudados y una parte enorme de la economía dependía directamente de la construcción. Cuando la crisis global llegó y el crédito se frenó de golpe, toda esa estructura empezó a derrumbarse. La construcción se paralizó de golpe, miles de promociones quedaron abandonadas, el desempleo se disparó hasta superar el 26%, uno de los niveles más altos de toda Europa. Decenas de miles de familias perdieron sus casas y muchísimos jóvenes tuvieron que emigrar para poder encontrar trabajo. Fue una crisis que no solo afectó a los mercados financieros, afectó a la vida cotidiana de millones de personas en España. Ante esta situación, los gobiernos y los bancos centrales tuvieron que intervenir con medidas extraordinarias. Se rescataron bancos, se inyectó liquidez en el sistema y los tipos de interés se redujeron hasta niveles históricamente bajos. Estaban en negativo. Y aunque en aquel momento parecía imposible imaginar una recuperación, con el paso del tiempo ocurrió algo que suele repetirse en los mercados. A partir de marzo del 2009 comenzó uno de los ciclos alcistas más largos de toda la historia, que duró más de una década y llevó a los mercados a nuevos máximos históricos. Pero la crisis de 2008 dejó una lección muy importante. Nos recordó que los sistemas financieros pueden volverse frágiles cuando se combinan tres cosas muy humanas: euforia, falta de control y creencia de que esta vez es diferente. Y también nos recordó algo que a veces olvidamos cuando hablamos de economía, que detrás de cada crisis financiera no solo hay gráficos o números, hay millones de historias personales. Personas que lo han perdido todo, que han perdido el empleo, familias que han perdido sus casas y personas que han tenido que emigrar de su país para poder evolucionar. Pero como suele ocurrir en la economía, las consecuencias de una gran crisis no desaparecen simplemente porque los mercados vuelvan a subir. La crisis financiera de 2008 dejó algo muy importante detrás: niveles de deuda enormes en muchos países y sistemas financieros todavía muy debilitados. Durante algunos años aquello pareció manejable. La economía empezaba a estabilizarse y los mercados se iban recuperando poco a poco. Pero bajo la superficie había un problema que cada vez preocupaba más a los inversores. Muchos países habían tenido que endeudarse masivamente para rescatar bancos, sostener las economías y evitar que el sistema colapsara. Las primas de riesgo comenzaron a dispararse, los inversores perdieron la confianza y volvió a aparecer el miedo en los mercados. Y así fue como comenzó la siguiente gran tensión económica de la década: la crisis de deuda europea. Después del terremoto financiero del 2008, la economía global empezó poco a poco a estabilizarse, pero en Europa todavía quedaba una gran herida abierta. Muchos países habían tenido que endeudarse enormemente para rescatar bancos y poder estimular la economía y así sostener el sistema financiero durante esta crisis. Durante un tiempo aquello pasó relativamente desapercibido, pero poco a poco los inversores empezaron a hacerse la incómoda pregunta de: oye, ¿y si alguno de estos países europeos no puede devolver toda la deuda? Las dudas comenzaron primero en Grecia, pero pronto se extendieron a otros países como España o Italia. Los mercados empezaron a exigir intereses cada vez más altos para prestar dinero a estos países. Y entonces empezó a escucharse una expresión que en aquellos años parecía todos los días en las noticias: la prima de riesgo. La prima de riesgo es básicamente el interés extra que un país tiene que pagar por pedir dinero prestado en los mercados. Cuanto más desconfían los inversores de que ese país pueda devolver la deuda, más alto es el tipo de interés. Y en aquellos años se comparaba siempre con Alemania, que se consideraba el país más seguro de toda Europa. Así que cuando la prima de riesgo de España subía, lo que realmente estaba diciendo el mercado era algo muy simple: prestar dinero a España se estaba volviendo cada vez más arriesgado. Así que las primas de riesgo se dispararon y empezó a instalarse un miedo que hoy parece lejano, pero que en aquel momento era muy real: el miedo a que el euro pudiera romperse. Era una crisis europea. Las bolsas europeas vivieron meses de enorme volatilidad, los mercados de deuda estaban bajo presión y la confianza en el proyecto europeo se tambaleaba. Hasta que en julio del año 2012 ocurrió algo que cambió completamente el rumbo de la crisis. El entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pronunció una frase que sería histórica. Dijo: dentro de nuestro mandato, el Banco Central Europeo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Ojo, lo que sea necesario. Esta fue una clara señal de respaldo hacia el sistema, y muchas veces en los mercados la confianza es tan importante como las propias medidas económicas. Después de ese mensaje, la tensión empezó a relajarse. Las primas de riesgo comenzaron a bajar y los mercados europeos se estabilizaron. Y esta crisis dejó una lección súper interesante. A veces las crisis económicas no se producen únicamente por problemas reales en la economía.
Muchas veces lo que entra en crisis es la confianza, una crisis de confianza. Después de aquel episodio, el proyecto europeo logró estabilizarse. Y durante los años siguientes, la economía mundial volvió a crecer y los mercados siguieron subiendo, y además parecía que la gran crisis financiera había quedado definitivamente atrás. Pero la historia económica tiene algo curioso. Muchas veces las crisis no llegan solo por burbujas financieras o por problemas en el sistema bancario. A veces llegan por algo completamente inesperado. Ya lo vimos años antes, en el año 2001, cuando ocurrió los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, que paralizaron el mundo durante días y provocaron una reacción inmediata en los mercados de miedo absoluto. Son momentos en los que nadie sabe realmente qué va a pasar después. Y algo muy parecido ocurrió casi 2 décadas más tarde. En el año 2020, el mundo volvió a enfrentarse a un acontecimiento totalmente inesperado. Uno que esta vez sí terminaría afectando a toda la economía global de manera contundente. Hablamos de la crisis del COVID del año 2020. A principios del 2020 la economía mundial estaba en general en una situación bastante estable, los mercados llevaban años subiendo y el crecimiento era razonable y la mayoría de inversores pensaba que, aunque siempre podía haber altibajos, el sistema seguía avanzando con cierta normalidad, hasta que empezó a aparecer una noticia que en principio parecía muy lejana, un virus que se estaba propagando en Asia. Durante algunas semanas muchos pensaron que sería un problema localizado, algo que afectaría a una región concreta del mundo. Pero en muy poco tiempo quedó claro que no iba a ser así. Recuerdo exactamente cómo en las noticias se podía ver a gente con mascarillas y el pánico se iba extendiendo lentamente. Fue en marzo del 2020 cuando ocurrió algo que nunca habíamos visto a esa escala en la economía moderna. Países enteros comenzaron a cerrar, las ciudades entraron en confinamiento. Los vuelos se cancelaron. Miles de empresas tuvieron que detener totalmente su actividad de un día para otro. De repente, la economía mundial prácticamente se detuvo en seco. Hubo lockdown, confinamiento, y cuando algo así ocurre, los mercados reaccionan muy rápidamente. Las bolsas empezaron a caer con una velocidad que pocas veces se había visto en la historia. En apenas unas semanas, el índice del S&P 500 llegó a caer alrededor de un 34%. El miedo era enorme porque en aquel momento nadie sabía cuánto tiempo iba a durar aquella situación ni qué impacto real tendría sobre la economía. Nadie sabía cuánto tiempo íbamos a estar confinados. Y aún así, ocurrió algo que marcó profundamente el avance de los próximos años. Los gobiernos y los bancos centrales reaccionaron con medidas extraordinarias para evitar que la economía cayera más de lo manejable emocionalmente hablando. Para ello, básicamente lo que hicieron fue introducir programas de estímulo económico, ayudas directas a empresas y trabajadores, tipos de interés extremadamente bajos para poder financiarse y enormes inyecciones de liquidez para sostener el sistema financiero. Nunca antes se había inyectado tanto dinero en la economía en tan poco tiempo. Se imprimieron billetes a velocidad récord. Esto ayudó a evitar una depresión económica mucho más profunda y permitió que muchas empresas y familias pudieran superar aquel periodo tan complicado. Pero estas medidas también tuvieron consecuencias, y graves consecuencias. Toda esa liquidez empezó a moverse por el sistema. Los mercados financieros subieron con mucha fuerza. Los precios de algunos activos se dispararon. El ahorro acumulado durante los confinamientos empezó a transformarse en consumo. La gente estaba súper ociosa de gastar. Y poco a poco empezó a aparecer algo que durante muchos años prácticamente había desaparecido de las economías desarrolladas: la inflación. Una inflación que además se vería intensificada por otros acontecimientos que estaban a punto de suceder. Porque si algo nos enseña la historia económica es que las consecuencias de una crisis muchas veces no aparecen de manera inmediata, sino algunos años después. Y eso es precisamente lo que nos lleva a la siguiente etapa de esta historia: la crisis de inflación y subida de tipos que comenzó en 2022. Después del enorme estímulo que se lanzó durante la pandemia, la economía mundial empezó a recuperarse con bastante fuerza. La verdad es que la recuperación fue histórica. Y con la inflación, los precios empezaron también a subir con rapidez. Energía, alimentos, transporte, materias primas, prácticamente todo era más caro. En algunos países, la inflación alcanzó niveles que no se veían desde hacía más de 40 años. Era algo insólito. Y cuando la inflación se dispara tanto, los bancos centrales tienen pocas herramientas realmente para poder frenarla. Lo que suelen hacer es subir los tipos de interés. Así que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo iniciaron uno de los ciclos de subidas de tipos más rápidos desde los años 80. Pero en medio de ese contexto ocurrió algo que terminó de complicar más aún la situación. En febrero del año 2022 comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El conflicto no fue la causa inicial de la inflación, pero sí actuó como un catalizador muy importante. Rusia es uno de los grandes productores mundiales de energía y materias primas,
y Ucrania es clave en el suministro global de cereales y fertilizantes. La guerra disparó los precios del gas, del petróleo y de muchos alimentos básicos, especialmente en Europa, y eso intensificó todavía más la presión inflacionaria. Los mercados financieros empezaron a reaccionar en ese nuevo escenario de tipos de interés más altos, y ocurrió algo que no es muy habitual. Durante una buena parte del 2022, acciones y bonos cayeron al mismo tiempo. Normalmente, cuando las bolsas sufren, los bonos actúan como un activo refugio, pero en este caso la subida rápida de los tipos de interés provocó caídas en ambos mercados. Además, en el año 2023 aparecieron episodios de estrés en el sistema bancario. Uno de los casos más llamativos fue la quiebra de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que había acumulado grandes pérdidas en su cartera de bonos tras la subida de los tipos. Al mismo tiempo, el histórico banco suizo Credit Suisse entró en una crisis de confianza que terminó por su absorción por parte de UBS. Durante unos días volvió a aparecer un viejo fantasma en los mercados, un miedo a otro episodio como el año 2008. Y aquí cobra fuerza la frase típica de la historia no se repite pero rima. Pero una vez más, los reguladores actuaron con rapidez. Se activaron líneas de liquidez, se garantizaron depósitos y se tomaron medidas para evitar que el problema se extendiera al resto del sistema. Y con el paso de los meses, los mercados empezaron a estabilizarse. Al final, incluso cuando parece que todo cae al mismo tiempo, cuando la inflación se dispara, los tipos suben y el sistema financiero muestra tensiones, el sistema económico suele encontrar la forma de poder adaptarse. Y los mercados, una vez más, terminan mirando hacia adelante. Para terminar, y a modo de conclusión, si miramos cada una de estas crisis por separados, todas parecen enormes. En su momento parecían el fin de algo. El fin de Internet en el año 2000, el colapso del sistema financiero en el año 2008, la ruptura del euro en el 2012, una pandemia que paralizó el mundo en 2020 y más recientemente la inflación, las subidas de tipos y tensiones bancarias. Cada una de ellas, estamos de acuerdo, generó miedo. Cada una de ellas hizo pensar a muchos inversores que esta vez todo era diferente. Por eso es muy interesante poder llegar a mirar la historia con una perspectiva global, con vista de pájaro. Si observamos un indicador amplio de la economía mundial como el índice del MSCI, vemos algo que muchas veces se nos olvida cuando entramos en medio de una crisis y el pánico nos invade. Las caídas aparecen, pero los mercados corrigen y en algunos momentos el miedo domina completamente. Pero sí o sí, con el paso del tiempo, la tendencia sigue siendo clara. La economía mundial sigue creciendo, las empresas siguen innovando y los mercados terminan reflejando ese crecimiento. Cada una de estas caídas que vemos en el gráfico fue una crisis real y afectó a muchísimas personas, pero también fue, con el tiempo, un solo capítulo dentro de una historia mucho más larga. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de la historia económica. Las crisis son inevitables, pero también lo es la capacidad de la economía y de las empresas para adaptarse, evolucionar y seguir creciendo. Por eso, muchas veces invertir no consiste en adivinar cuándo llegará la próxima crisis. Consiste en tener la suficiente perspectiva para recordar que, a largo plazo, la historia de los mercados ha sido una y otra vez una historia de crecimiento. Y lo más importante es que el tiempo casi siempre termina siendo el mejor aliado del inversor paciente. Bueno, espero haberte dado algo de luz y nos vemos en el próximo vídeo.